adorarlo y amarlo, y como consecuencia usted y yo nos convertimos en adoradores, en espíritu y en verdad. Amén. Abra su Biblia en Juan 12, vamos a estar hablando acerca de cómo es la formación de un adorador. Y dice desde el 1: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregarlo: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendráis con vosotros, mas a mí no siempre me tendrás. Fíjese que lo primero que nosotros vemos aquí, dice que es un momento que era una reunión, pudiera ser común y corriente. Dice que estaban sentados a la mesa, y la comida que habían organizado, pienso yo, era como en agradecimiento a Jesús, o para estar con Jesús, porque él acababa de hacer el milagro de resucitar a Lázaro. Pero en esa reunión ocurrió algo que a lo mejor para muchos era inesperado, pero que Jesús había trabajado en el corazón de María, que en ese momento ella lo llevó a cabo y desató una bendición que fue sobrenatural en ese lugar. Y fíjense que lo primero que nosotros vemos ahí es que dice que la casa se llenó de un perfume. Cuando hay un adorador, le repito, la Biblia dice que Dios lo que busca es adoradores en espíritu y en verdad. Hay mucha diferencia. Fíjese que usted no encuentra muchas cosas en las que dice que Dios está buscando, pero una de las cuales está buscando es alguien que tenga un corazón que sea adorador, que sea alguien que esté dispuesto en todo momento a llenar el lugar, esté donde esté, sea en su trabajo, sea en su casa, sea en su célula, sea donde usted se pare, que tenga un perfume que agrade al Señor. Y al vecino, no todos los perfumes son iguales, porque no todos llevamos el mismo proceso. Me refiero a las situaciones que pasan en nuestra vida, pero sin embargo, nosotros lo que podemos aprender aquí de María, dice que una de las cualidades, y vamos a empezarlo a ver más adelante, de María era que pasaba tiempo a los pies de Jesús. Cuando tú pasas tiempo a los pies de Jesús, tú aprendes qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada. Así como los que estamos aquí tenemos a nuestra esposa, usted ya sabe qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Y usted, esposa, también sabe qué es lo que a su esposo le gusta y qué no le gusta después de un tiempo, cuando usted lo va conociendo. Porque mire, es hermoso cuando usted ve a su esposo, o al que es su esposo o su esposa, o su novio o su novia, o al que le está echando el ojo y está orando por él, y de repente usted lo ve y es muy diferente verlo de lejos que ya cuando vive con él y lo va conociendo. Lo mismo cuando nosotros venimos con Dios. Al principio suena hermoso, y Jesús es hermoso, es amor, Él es la gracia sobre nosotros, es nuestro camino que nos lleva al Padre. Y cuando nosotros venimos a conocerle, nos llama la atención el amor de Dios. Pero cuando uno pasa tiempo con Él, y cuando uno comienza a conocerlo por medio de su palabra, nos damos cuenta que hay cosas que a Él también le agradan y cosas que no le agradan. Entonces es ahí donde hay una diferencia. Cuando nosotros vamos conociendo a nuestro amado y decidimos hacer o darle lo que a Él le gusta, no lo que a nosotros nos gusta. Y ahí usted y yo podemos englobar tiempo, fuerzas y todo lo que usted ya sabe. Entonces, María, en el tiempo que ella había pasado con Jesús, no fue tiempo
que ella lo pasó desapercibida. Jesús le había hablado mucho acerca de su muerte. Y cuando llegó ese momento, María, y lo que yo le decía en la administración, María, ella discernió que era la última oportunidad que Jesús iba a estar ahí con ellos para darle el mejor perfume que ella le podía dar. Si María no hubiera derramado ese perfume ese día, Jesús no iba a volver a tener ella la misma oportunidad que tuvo en ese día. Ahora, dice la palabra de Dios, dice que ella lo derramó en sus pies y lo enjuagaba con sus cabellos. O sea que en otras palabras lo que representa es que ella lo estaba limpiando con su pelo, que lo que es el pelo es parte de la cabeza. O sea que la adoración de nosotros no solamente es con la boca, sino que Dios, Jesús quiere que nuestra adoración sea en todo lo que nosotros pensamos, hablamos y decimos. Que cada pensamiento que usted tenga sea un pensamiento de adoración para Él. Que cada decisión que usted tome, sepa que usted quiere que usted estar a los pies de Jesús. Porque hay mucha diferencia los que creemos en Jesús, y hemos estado hablando eso la semana pasada, a los que realmente queremos estar a los pies de Jesús. Que los pies de Jesús estén en sus pensamientos, en sus decisiones, en su manera de actuar, en su manera de pensar, en todo lo que dice y hace para Dios. Entonces, le repito, ahí hubo una bendición tan grande y fue de tanto impacto que la atmósfera cambió. Por eso, hermano, mire, en un lugar, en una iglesia, en una célula, en una reunión, vaya donde usted vaya, no importa si todos los demás están haciendo algo, pero nosotros tenemos que tener o desarrollar un corazón que anhele siempre, no importando. Mire, un adorador lo que produce es alegría al Señor y agrado, pero también lo que produjo esta mujer en Simón. Cuando un adorador hace una atmósfera donde se llena de la presencia de Dios, los que conocen esa atmósfera se meten, pero los que son como el Judas, dile al vecino, ahí sale lo que está en su corazón. Y usted se va a dar cuenta, mire, el Judas dice que él se preocupaba y decía, ay, ese dinero se lo podemos dar a los pobres, pero abajo especifica y dice, Judas no decía eso por los pobres. Y al vecino, los que luego te dicen, ay, es que eres bien fanático, ay, es que tú eres bien así. Cuando usted está en la presencia de Dios, ahí mire, sale lo que hay en su corazón realmente. Si en su corazón hay un adorador formado, el que entra en esa atmósfera, mire, no le importa el que está al lado, no le importa si se le va a caer el maquillaje, si acaba despeinado, si acaba en el piso, si acaba donde acaba. Pero el que tiene en su corazón, no digamos nada malo, sino como el Judas, entonces va a decir, ay, ¿y para qué tanto? Ay, qué ridículo se ven esos que hacen eso. ¿Sabe qué eso es lo que denota en nosotros? Orgullo. Y en otras palabras, decirle al Señor, ese sí chilla porque ese se ha de ser uno, pero de esos matones. Pero Jesús mismo dijo, el que mucho ama, al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Y entonces el que reconoce que mucho se le ha perdonado, ese no le importa dónde derrama su corazón para Dios. Entonces, le repito, un adorador, hermano, es alguien que a donde quiera que vaya es un adorador y tiene la capacidad de cambiar la atmósfera donde se está. Mire, le cuento algo. Ayer mi esposa y yo nos pasó una situación un poquito difícil. Nos tocó como eso de las 2 de la mañana ir a hacerla de referee a un lugar. De aquí de la iglesia, pastor, no se preocupe. De un vecino. ¿De cuál vecino? No le interesa. Sí, porque al rato va a llegar a la casa. ¿Dónde el pastor dice? Así de... Pero fíjense que algo de lo que me llamó la atención en la escena era algo literalmente feo. Que cuando uno entiende la situación, y más porque son personas que se han expuesto a la presencia de Dios, que han tenido la oportunidad de dejar que el Señor trabaje en sus vidas y le han cerrado la puerta. Y a veces, aunque uno pensara que no pasa nada y que la gente puede vivir sin Dios, el enemigo va tomando territorio. Y ayer que entramos a esa casa, hermano, había algo realmente
horrible, no para juzgar o para decir, ay, cómo viven, sino algo que realmente uno sabe que no tendría que haber pasado porque Dios había llegado a su vida a tiempo. Y cuando entramos, la pareja estaba uno ensangrentado y la otra mal, pero una de las cosas que llamó mi atención es que la mujer, aún llorando, ella le decía a mi esposa, yo sé que no está bien. Yo cuando escucho, decía, las alabanzas, que el grupo de aquí de alabanza, dile, los muchachos que tocan en alabanza, hasta en las prácticas, desatan una bendición para los vecinos. ¿Por qué creen que no nos han corrido? Yo a veces me pongo a pensar y digo, no, yo fuera el vecino de arriba o de al lado, de plano, aunque sea con la escoba. Pero ¿saben qué decía la muchacha? Cada vez que yo escucho las alabanzas que suenan al lado de su casa, me da paz en mi corazón. Aleluya. Yo no sé qué sea tanto lo que viva, pero puede ser un infierno. Pero cuando hay un adorador en un lugar y ese adorador comienza a levantar y a llenar un lugar del perfume que le agrada al Rey de Reyes y Señor de Señores, eso va a abarcar comunidades enteras. Pablo y Silas dice que estaban en la prisión en lo peor. Y cuando ellos comenzaron a adorar, cuando ellos comenzaron a cantar al Rey de Reyes, cadenas comenzaron a abrirse, cerrojos a quebrantarse, comenzaron pienso yo que aún los que estaban ahí, a sentir esa libertad. Amén. Yo le cuento, hermano, cuando yo antes de venir al Señor, estaba, y a lo mejor le he contado otras veces, estaba en un centro de rehabilitación y solamente había una cosa que me hacía aguantar esos días de estar encerrado ahí, y era que todos los días, a las 8 de la noche, ponían 3 alabanzas. Y hermano, era algo tan hermoso ver más de 120 entre hombres y mujeres en una sala más pequeña que esta, donde ahí comíamos, ahí dormíamos y hacíamos todo lo que teníamos que hacer cuando comenzaban esas alabanzas. Y ponían esa grabadorcita así chiquita. Y comenzaba las alabanzas al Rey de Reyes y nos agarrábamos de la mano. Y hermano, usted podía ver literalmente cómo hombres que se veían bien rudos, bien fuertes, de repente comenzaban a quebrantarse. Uno podía experimentar cuando realmente uno disponía su corazón para adorar, aunque no sabía uno. Como la paz del Señor era lo que le daba a uno fuerzas para aguantar el siguiente día y anhelar estar en esa presencia. Entonces, ya el vecino, los adoradores, por eso es que el Señor anda buscando adoradores. No cualquier adorador, sino los que sean adoradores en espíritu y en verdad. Ahora, miren lo que le respondió Jesús ¿cómo se llama al Judas? Le dijo, entonces, déjala, para el día de mi sepultura he guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre. Hermano, ¿sabe qué es lo que nos da la fuerza y nos va a ayudar a salir adelante? El siempre tener una adoración y un corazón de adorador para Dios. Hay momentos, hermano, que si nosotros descuidamos esa área en nuestra vida, a veces los problemas se vuelven tan fuertes, el enemigo te ataca tanto que no puedes ni adorarlo por toda la opresión que estás sintiendo en tu vida. No dejes que el enemigo te lleve hasta ahí. Ya al vecino, si tú tienes traicionero, ese Judas Iscariote, hasta las palabras se roba el Judas. Si hay un Judas en su vida, hermano, no deje que le apague, no deje que le quite su adoración. Si alguien lo critica en su trabajo por poner sus alabanzas, no deje que le roben esa bendición, porque cuando usted está adorando al Señor, siempre va a haber críticas. Ya les digo, los primeros que se esponjan son los que están llenos de inmundicia por dentro. Pero si ellos se siguen exponiendo, les va pasando como a Saúl. Cuando comienzan a escuchar la adoración al Señor, sus corazones comienzan a apaciguarse. Amén. Ahora, miren lo que dice Marcos 14:19, hablando de la mujer. ¿Qué tan grande fue el impacto que hizo en el corazón de Jesús? Que hasta el día de hoy estamos predicando de ella como mandato o como promesa que Jesús hizo acerca de ella.
Dice Marcos 14:9. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Ahora, mire, le voy a decir algo. ¿Se ha dado cuenta de que en este ratito hemos estado hablando de tres personajes? Obviamente Jesús, María y ¿de quién más? Y de Judas. Ahora, si ahí dice que Jesús dijo que ella como adoradora se iba a hablar, dile al vecino, siempre se va a hablar de dos personas. ¿Quieres que se hable de ti como María la adoradora? ¿O quieres que se hable de ti como el Judas? Le digo, uy, ay, qué feo el Judas. Pero sin embargo, hermano, cuando uno realmente entra en una atmósfera de adoración genuina, uno se da cuenta. A veces, no siempre, hermano, porque uno a veces cierra los ojos. Por la actitud, porque se preocupa más por el del hermano de al lado, porque aunque usted está sintiendo que la presencia de Dios lo quiere llenar, lo quiere saturar, pero le echa el ojo al de al lado y dice, hasta que se meta él para qué. Entonces, muchas veces salimos como entramos. Y al vecino, ¿cómo quieres que hablen de ti? ¿Como el adorador al cual el Señor anda buscando? Porque de todas maneras la gente siempre habla. Ahora mire, le voy a decir algo más. ¿Usted sabe a David por qué se le conoce en la Biblia? Por adorador. La Biblia, lo que más se nos viene a la mente cuando hablamos de David es el dulce, el profeta, David el adorador. Y si el Señor lo llama conforme a su corazón. Pero cuando nosotros nos ponemos a ver la vida de David, David era un matón. Y no cualquier matón. Le dijo a Saúl, ve y tráeme 1000 prepucios. Y le dijo, no 1000, 2000, 10,000. David era un matón. David era un adúltero. Pero que había aprendido, hermano, a ser un adorador. ¿Sabe que el pecado de David, cuando le robó la mujer a su soldado, era la muerte? Por eso es que Dios le manda al profeta y le dice, dile a mi siervo David que no le voy a quitar la vida. Y al vecino, cuando tú te conviertes en un adorador, Dios en ti ve oro puro, porque la Biblia dice, Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, una de las cualidades, le repito, para el que crea, o si usted se desanima y dice, ay pastor, pero es que yo quiero ser de esos adoradores, pero viera de ver cómo se me botan las chispas. Ay pastor, es que sí, qué bonito adorar a Dios, pero ya también he escuchado lo que usted dice, que no puede tener uno agua dulce y agua salada en la boca. Sí, no se preocupe, usted mantenga ese corazón ardiente por ser un adorador y verá cómo el Señor lo va bendiciendo día a día, hasta que aprenda como David a poner a Dios en primer lugar. Y al vecino, ¿cómo sabemos que realmente David era un adorador? David no escatimaba para Dios. David lo primero que hizo fue poner un tabernáculo. ¿De qué, hermano? Ay, quiso hacer una iglesia como a él se le ocurría, con mármol rojo. ¿Sabe qué fue lo que hizo? Lo que a Dios le agradaba, y le hizo un tabernáculo de adoración las 24 horas al día. Yo sé que si estuviera ese tabernáculo en este tiempo, usted dejaba todo. Rapidito ya estuviera usted haciendo fila cuando se construye para estar aquí. Y al vecino, imagínate nosotros que a veces una hora que tenemos de culto. Te anhelo. Ahí hasta cuando hace coro. Imagínense, hermano, un verdadero adorador como David era el que cuando escuchaba, cuando se encontró con un gigantón como Goliat, que estaba ni siquiera en el pleito con él, aquel en los quesos iba a dejar a los hermanos, pero lo que le hizo hervir la sangre era que estaban humillando al ejército del Dios viviente, al que él adoraba y conocía en intimidad, y él sabía que no era el Dios del cual el gigantón estaba hablando. Y entonces se paró. Ya les digo, cuando seamos adoradores,
los gigantes los vamos a ver pequeños, porque tú caminas con el más alto, con el verdadero gigante. Entonces, le repito, David aprendió no solamente, mire, sus salmos eran hermosos y siguen siendo hermosos, era un adorador nato, pero David también, como parte de ser adorador, puso a Dios siempre por delante. Amén. Lo primero, mire, cuando usted lee la historia de David, dice que la preocupación de David fue juntar lo más que podía, porque Dios le dijo que él no iba a poder construir el templo, pero le dejó la encomienda a Salomón. ¿Y saben qué fue lo que le dijo? No te apartes, esfuérzate, sé hombre, no te apartes de los preceptos, ni a diestra ni a siniestra. Y el vecino, aún David muriéndose, él seguía teniendo el anhelo de darle lo mejor a Dios. ¿De dónde cree que salió usted un Salomón que estuvo dispuesto a matar 1000 holocaustos para llamar la atención de ese Dios? El vecino de un papá llamado David, que era un adorador en espíritu y en verdad. Amén. Ya de veras. Miren lo que dice, ¿cómo nosotros, miren lo que dice Juan 4:23. Mas ahora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ahora, ¿cómo se forma un adorador? Basándonos en la vida de María. Y mire lo que dice Lucas 10:38. Aconteció, le voy a dar un minuto, es que a veces me voy muy rápido, ¿va? Pero es que a veces digo, es que si no, después se me empieza a dormir. Lucas 10:38 dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Entonces, número uno, si nosotros queremos llegar a ser adoradores, primero tenemos que pasar tiempo con Jesús. Porque si usted no pasa tiempo con Jesús, ¿cómo le va a conocer? ¿Cómo va a escuchar sus pensamientos? ¿Cómo va a saber qué es lo que a él le agrada? Yo le he dicho aquí un montón de veces. A mí me impactó cuando me compartieron el testimonio de este hombre, Tony Pérez, el de Inspiración, que él dice, nos tocó ir un día allá a Los Ángeles y hay un lugar donde unos chinitos rentan el lugar para retiros. Y es tan lindo ese lugar porque literalmente en las montañas hicieron cuevas. Y en esas cuevas lo único que usted entra, tiene un enchufe para poner, yo creo, su calentón, porque me imagino que allá debe estar fríísimo, o cuando es verano para poner su enfriador. Y hay una cruz. Y dicen que este hombre, Tony Pérez, todos los días llegaba por años a ese lugar y se metía. Y nada más salía a trabajar y saliendo del trabajo regresaba y se volvía a meter ahí. Y ahora cuando usted escucha su adoración y la alabanza que él le da al Señor, y usted se goza y se hace una atmósfera de bendición, ¿de dónde cree que salió? Ay, es que a lo mejor andaba un día viendo el Netflix y de repente por ahí escuchó una canción del Disney Plus y se le pegó y ahí empezó a conocer. No, ese hombre literalmente se metió en una intimidad con Dios. Y el resultado fue un resultado que lo llevó y nos ha llevado a muchos delante de la presencia de Dios. Eso es lo que un verdadero adorador desata. Cuando nosotros pasamos tiempo con Jesús y en su palabra. Y el vecino, ¿cómo conoces a Jesús? Es que yo nada más soy como Job. De oídas he oído que al Señor le gusta, pero nunca ni siquiera lo he leído para ver si es cierto, pastor. Dice el 10:40, pero Marta se preocupaba con muchas cosas que hacer y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será
quitada. Entonces, nuevamente dos personajes. Mire que la María se enfrentó, digámoslo así, a Judas y no se hizo pequeña, sino que dio lo mejor. Aunque escuchó malos comentarios, a lo mejor ella había escuchado desde que venía con su perfume y el Judas la interceptó en el camino. No dice la Biblia, estoy pensando yo así, ¿va? Porque no dice, ay, pastor, le quita, le pone. No, yo le aclaro, estoy en mi imaginación. A lo mejor llegó aquel y le dijo, no, mira, échalo aquí mejor en el costal. Los niños pobres, quieras de ver, ay, se les pega la panza con el espinazo. ¿A qué se los vas a dar si les hace falta más a ellos? Mira la bendición que les vas a dar a ellos. Y María dijo, no, yo esto lo preparé para mi Señor, pero es que es un año de trabajo. Ya les digo, ¿estarás dispuesta a darle un año de tu trabajo al Señor? Ya me echo un chupe de agua. Entonces en este estaba María queriendo pasar tiempo a los pies del Señor, y la hermana, que era Sire, a lo mejor María queriendo pasar y la otra aventándole los trastes así como para que se pare, haciendo ruido, pateando las puertas. Y va y le dice, Señor, no tienes cuidado de que ella no me ayuda. Dice que ella estaba afanada para todos lados. Y ella le dice, no, ¿cuándo les pasará así? Que el Señor de repente vienes en tu carro, te vas acercando a tu casa y su espíritu te empieza a llamar y te empieza a decir, quiero que vengas a adorar a mi presencia, quiero que entres a adorarme. Y usted llega a su casa y ve todo tirado y se le olvida todo. Y comienza a recoger y comienza a hacer. Y ya cuando terminó todo cansado, toda cansada, y dejó al Señor a un lado. Y al vecino, nosotros tenemos que tener la postura. Dile al vecino, lo demás siempre puede esperar. Amén. Mire, como que traigamos a un invitado. Como que yo le diga a Leslie, te invito a comer. Y la ponga en la mesa, le diga, ay, ahorita vengo. Y Leslie lo que quiere es platicar conmigo, porque viene a visitarme. Y yo la dejo ahí, y ando para todos lados, y para allá y para acá. Y ella lo que quiere es enseñarme lo que ella tiene en su corazón, en el propósito para mi vida. Y yo ando corriendo para todos lados como loco y no la escucho. Y a veces no veas así le hacemos a Jesús. Él quiere hablarte, Él quiere transformar tu corazón, Él quiere poner sus palabras en tu boca. Él quiere cambiar esas palabras que no le agradan por palabras que a Él le agradan. Pero ¿cómo vamos a saber si no las conocemos? Y mire, le voy a decir, las palabras de Dios no son esas que vosotros, ustedes, así como dice en la Biblia, porque hay gente que así habla, vosotros, ustedes, hermanos, oh Señor de la gloria, Padre eterno. Se va a dar cuenta que las palabras de Dios a veces son bien simples, que con un simple te amo en el momento correcto, que en una simple decisión y tener una actitud correcta delante de los demás, eso le agrada muchas veces más a Dios que esos acentos raros que queremos hacer. Entonces, la pregunta es, ¿cuál decidimos ser? Marta o María. Mire lo que dice, ¿cómo se hace un adorador? Hechos 13:7. ¿Sabe que nosotros cuando nos sentamos a escuchar la palabra de Dios somos inteligentes? Mire lo que dice Hechos 13:7. Que estaba con el procónsul Sergio Pablo, hombre inteligente. En otra versión, a lo mejor dice otra palabra, ahí tengo la versión de las Américas, me parece. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Y al vecino, alguien que desea oír la palabra de Dios es alguien que es inteligente, es alguien que sabe, o que a lo mejor todavía ni sabe, porque no le presta tiempo a escuchar la palabra de Dios. Mi hermano, yo estaba escuchándolo otra vez, un testimonio de un hombre, o es más, usted lo va a escuchar tanto tiempo, un hombre que luchó y dio toda su vida. Era un hombre de Inglaterra, que él toda su vida estuvo internado o metido en un convento de padres preparándose. Y en aquel tiempo, dice él, que le tocó pagar un montón de dinero para que él se pudiera convertir en sacerdote. Y cuando se convirtiera en sacerdote, él sabía que tenía como beneficios porque ellos ponían sus leyes.
Pero dice él que cuando él le dieron la oportunidad de comenzar a ver la palabra de Dios, él comenzó a darse cuenta de un montón de cosas que a él le habían dicho pero que no era cierto. Dice, yo comencé a darme cuenta que el purgatorio, que toda la vida me habían querido enseñar antes de la palabra de Dios, él dice en su testimonio, antes de que me enseñaran en ese lugar la palabra, me querían poner los preceptos de los hombres, para que cuando ya me pusieran la palabra de Dios no la dejara entrar, por lo que ya estaba lleno mi corazón. Y muchas veces así pasa. Gente, hermano, que tiene miedo de venir a la iglesia o darle su corazón a Jesús, porque toda su vida le han dicho, es que eso no es bueno. Ay, es que en esas iglesias hacen esto. Ay, es que en aquellas iglesias hacen aquello. Y usted ya se ha dado el tiempo de conocer a Jesús. Y mire, y muchas veces ni siquiera lo conocen y ya también andan diciendo lo que los demás. Ay, sí, pero es que en esa iglesia ni es cierto lo que dicen. ¿Y cómo sabes? Pues a mí me dijeron. Pero dice la palabra de Dios que el que lee su palabra pasa tiempo con Jesús y lee su palabra, es sabio. Jóvenes, aquí que hay muchos jóvenes, ¿verdad? Y que vamos a tener un servicio a los jóvenes el 31. ¿Cuántos jóvenes estamos listos? A ver, griten fuerte. 1, 2, 3. No, pues nada más llevan a punto. A ver, otra vez, les voy a dar otra oportunidad. Yo sé que no quieren gritar muy fuerte porque van a hacer retumbar este lugar. A ver, jóvenes, ¿cuántos están listos? 1, 2, 3. Ya por lo menos Carlitos gritó. Es que los Carlitos somos aventados, ¿verdad, Carlitos? Entonces, los jóvenes dicen la palabra de Dios que cuando no es ser más inteligente el que anda con un montón de amigos atrás, o no es más inteligente traer unos zapatos bien de los más caros, o no es más inteligente hablar como los demás hablan. Es más inteligente, pero yo me canso de decírselo a mi hijo. Hijo, a lo mejor ahorita tú sientes que estás perdiendo tu juventud o estás perdiendo grandes cosas en tu vida, porque caminar conforme Dios manda es difícil. Y muchas veces los demás lo van a criticar porque siempre va en contra del mundo. Pero espérate 5 o 10 años, cuando muchos de ellos tomen decisiones equivocadas y que te vean a ti parado ahí como un Daniel, muchachas como Danieles, para aconsejar a todas aquellas que las criticaron en algún momento por cómo visten, por cómo hablan, porque no quisieron ir a sus fiestas, cuando ya las vengan así y que pongan en el Facebook que mamá soltera, luchona. Y ustedes le pongan hija de Dios, santificada para el Rey, con grandes propósitos, con una vida por delante, con un propósito de Dios en su vida. Miren, al principio todos los jóvenes sufrimos por lo que los demás dicen, pero la Biblia dice que es inteligente el que sigue el consejo de la palabra. Entonces dense en ese tiempo, muchachos. Pero esa prédica, como me va a tocar a mí predicarles por primera vez, agárrense porque yo les voy a tener uno. Entonces, número 2, dice Primera de Pedro 2:23, para que en nosotros nazca un adorador. ¿Sabe que la palabra tiene que producir en nosotros una vida nueva? Nosotros no podemos ser adoradores si primero no somos transformados para adorar al Rey de Reyes. Mire lo que dice Primera de Pedro 1:23. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Cómo es que nosotros comenzamos a transformarnos y sernos adoradores? Por medio de la palabra de Dios. Cuando usted se expone a la palabra de Dios, entonces sus palabras van a comenzar a ser diferentes. Entonces su manera de actuar va a comenzar a ser diferente. Su manera de ser va a comenzar a ser diferente. Pero si no nos exponemos a la palabra de Dios, no puede nacer ese hombre, esa mujer, ese adorador, esa adoradora que Dios quiere que nazca en ti. Ya vecino, ¿cuánto tiempo lees tu Biblia diario? Jóvenes, ¿cuántos versículos de la Biblia se echan diarios? Porque los viejitos pues tenemos la excusa de que, ay, es que ya el trabajo, mi hijo, ay, la espalda, ay, los ojos me duelen de tanto que trabajé hoy. Pero jóvenes, ustedes que tienen su mente, saben que la mejor, ahorita que no tienen tantos problemas como los adultos, tienen que aprovechar para absorber lo más que puedan y tener esos pensamientos dentro de ustedes, que sea como un escudo que los ayude a ser exitosos,
Yo les decía el jueves, Pedro, su milagro lo sacó de la palabra que Jesús le dijo, porque Pedro dijo, sobre tu palabra echaré las redes. Ahora, muchachos, si ustedes quieren ser exitosos, tienen que tener la palabra en su corazón y sobre ella echar sus redes. Quieren ir al mejor colegio, ay, pastores, que no acumulo los puntos, no tengo el dinero, yo no soy güera. No se preocupen, la Biblia dice que lo que pise la planta de tus pies, ese es tu territorio, pero tienes que saberlo, y una vez que lo sabes, tienes que creerlo, y cuando lo crees, tienes que estar echando tu red en esa palabra. Tú eres apartado, apartada para Dios. Todos los adultos dicen amén. Sí, porque él le van a decir, ay, hijo, ya ves, ya te dijeron, y le va a decir, hijo, ay, sí, ¿qué pa? Entonces le repito, ¿cómo se hace un verdadero adorador? Es el que se expone a la palabra de Dios, es el que conoce. Hermano, ¿cómo podemos nosotros adorar al Dios que no conocemos? ¿Cómo le puedes salir de ti una adoración genuina al Dios que no lo conoces y no te ha hecho llegar a ese momento que Pedro tuvo en algún momento, que cambió su manera, que cayó a sus pies, si no le buscamos, no buscamos en su palabra? A ver, ¿cuántas horas lees el Facebook diarias? Empieza, ay, voy a ver lo que hace mi prima Lencha, cumpleaños, le pone su like, y después empieza con la prima Juana. Y al final termina con el pariente Chuchincán. ¿De dónde es? De Japón, de China, usted ni sabe. Pero entre tanto que estuvo ahí y andan cosas que ni le interesan. Anda viendo a los chinos que hacen lechuga de plástico. En vez de que se ponga a ver al Creador que lo hace todo y que sale de su boca, al que abre camino donde no hay, al que hace salir agua de las piedras, al que hace que nazca el sol todas las mañanas, al que hace que estemos respirando ahorita aquí. Ya vecino, andamos viendo a saber qué tantas cosas, y lo que tenemos que ver no lo vemos. Estamos como Marta, según muy ocupados todo el día para allá y para acá. Pero los que pasan tiempo a los pies de Jesús, usted va a ver una diferencia. Espérese, a lo mejor usted ahorita no ve, pero deje que venga una tempestad y que los alcance de que hay una diferencia, hay una diferencia. Mírenlo, segunda de Pedro 2:2. Nosotros debemos desear la palabra de Dios, tener hambre de ella. Desde que usted se levante, antes de levantarse, a ver su horóscopo. Yo no creo, ¿cuántos creen aquí están en el horóscopo? Levante su mano aquí para que le echemos ahorita aceite. Ese es el carro que le cambié hace rato. Se levanta a ver qué pusieron en el Facebook. Hambre de saber los chismes de los demás. Hambre de saber qué hicieron sus amigos, sus amigas. Se levanta ya con... Todavía ni está despierto y ya está así. Está dormido y le está haciendo así. Miren lo que dice segunda de Pedro 2:2. Desee como un niño recién nacido la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Mi hermano, cuando usted ve un niño, ¿sabe qué es lo que mi niña todavía no sabe ni hablar? Belita, la chiquita que anda ahí. ¿Y sabe qué es lo que nos hace cada día que se levanta? Apenas si la voy viendo, en vez de papi me da un abrazo. Dice ahí que seamos como niños, que anhelemos la leche no adulterada, que desde que nosotros nos levantemos, hermano, el anhelo de su corazón, el hambre que tenga usted en su espíritu, sea leer por lo menos un versículo en el cual caminar todo el día en fe sobre ese. Caminar, si no lo entiende, pidiéndole al Señor que le dé de su espíritu la revelación. Aférrese a Él, a corretearlo y decirle: Señor, ¿qué quiere decir esto que me estás diciendo aquí? ¿Sabe que yo llevo días diciéndole al Señor: Señor, ¿y qué le quisiste decir a Pedro? Pedro, ¿me amas? Si cuando vemos la historia de Pedro, ¿usted cree que Jesús, el que enseña el verdadero amor, no le estaba preguntando cualquier cosa? Le estaba diciendo: Pedro, ¿me amas? Y todas sus acciones de Pedro eran lo contrario. Era diciendo: si el Señor te responde a ti, la vida es al pastor. Jesús le estaba pidiendo algo que Pedro no tenía. Estaba diciendo: Pedro, ¿me amas? Y el otro no sabía ni qué decir. Y
Y aunque era un amor, hermano, escucha, aunque era un amor que no era puro como el de Jesús, Jesús le confió y le dijo: apacienta mis ovejas. Entonces, hermano, que cada mañana, si nosotros queremos ser verdaderos adoradores, al principio a lo mejor nos va a costar levantarnos y leer un versículo, pero si lo hacemos, como decía la canción, yo te busco con fuego en mi corazón, mire, esos versículos que se le hacen aburridos, después usted va a empezar a ver cómo el Señor les comienza a poner notas. Y después de que les comience a poner notas, le va a comenzar a poner en su corazón no solamente las notas, sino ese fuego a usted en su corazón, para que comience a darle una adoración que Él mismo le quiere dar a usted y a mí. Pero nosotros, ¿sabe por qué pensamos a veces? Yo a veces, mira, yo le abro mi corazón, ¿verdad? A lo mejor, pues yo no soy músico, pues menos. Pero a veces pienso y digo: Señor, pero si hay canciones de casi toda la Biblia, ¿de dónde pudieras sacar una canción que te guste? ¿Cómo se compara con esa canción, la de no entiendo? Fuiste a la cruz por mí. Digo: Señor, ¿cómo no me la dijiste? Y cada vez que la escucho digo: qué hermoso, y me gozo, y uno piensa y dice: ¿de dónde sale todo eso? ¿Sabe de dónde? Cuando uno se levanta con ese anhelo. Amén. Cuando uno se despierta y antes de comenzar a buscar cómo está todo, se levanta a buscar en su palabra. Se levanta con esa hambre, desesperado. Mire, no necesita que nadie le esté diciendo: ay, es que el pastor, ay, hoy el pastor ni predicó bien. Ay, hoy aquí en la célula ay, el hermano líder, no sé ni por qué es líder. Es líder porque tiene más carácter que usted. Si usted sabe mucho, ¿por qué no es líder? ¿Verdad? Pero a veces dicen: ay, es que el pastor se le traba la lengua, y a mi líder también. Sí, usted que habla bien fluido, ¿por qué no se para ahí? Sí, porque decir es fácil. Alguien que se prepara desde la mañana y sabe que tiene la responsabilidad de su célula y tiene que ir a trabajar así como usted, y está ahí paradito, cansado, y tiene que recoger todavía hasta su casa para que usted llegue ahí y esté ahí. Y su líder echándole todos los kilos, tratándole de pasar lo que el Señor le ha dicho. Mi pastor, 1 hora. Lleva 1 hora y 2 minutos. Ya le decimos. Esta vez será peor que usted como líder se agüite por lo que le dicen así a veces. Si viendo que los que... no, pues, cambiamos de tema. Busquen la palabra de Dios. Agárrense a su palabra. Sigan caminando en fe sobre ella. Amén. Número 3. Mire lo que dice este versículo. Juan 6:27. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a a quien el Padre Dios ha marcado como su sello. Y dice otra versión, que yo la entendí un poquito mejor. Dice 6:27, el lenguaje sencillo: no se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y da vida eterna. Esa es la comida que yo, el Hijo del Hombre, les daré, y a Dios mi Padre ya Dios mi Padre les ha mostrado lo que yo tengo con autoridad. Ya les digo, si es así, no se le pasa a uno la comida. Ahorita los que estamos en ayuno, mire, ya ni siente uno. Ya usted está en el ayuno, ya no es como los primeros días que hasta la mano se quería morder. Ya después de los primeros 3 días, ya como que el cuerpo de uno comienza a sentir los efectos. ¿Cuáles efectos, pastor? Panzonear. ¿Cuáles efectos? A los primeros días hasta siente como que uno le da vueltas todo. Como que miren, nunca le da hambre. Puede pasar hasta 6-7 horas, pero ese día en especial anda todo que se dobla. Pero mire, después de que usted controla su cuerpo 3 días, agárrese porque viene lo más hermoso. Amén. Usted va a ir experimentando. Mientras más usted se sumerja, usted, mire, va a empezar a ver las palabras que ve en la Biblia ahorita todas amontonadas y sin sentido.
de repente van a comenzar a tomar vida en usted. De repente usted va a comenzar a entender, así como Juan de repente estaba en la isla y cuando menos vino a ver, estaba viendo el Apocalipsis revelado a su vida. Entonces, ya el vecino, aquí dice la palabra en Juan 6:27 que no nos preocupemos tanto por la comida, sino que por lo que debemos de preocuparnos es por la comida que no perece, que es la palabra de Dios en nuestra vida. Y dice Mateo 4:4, la palabra de Dios en un adorador no puede faltar porque es lo que le da vida. Y eso se la vamos a dejar ya de tarea a todos los muchachos de aquí de la alabanza. Aquí vamos a poner al líder, a ver, el muchacho antes de que se suba, dígame 3 versículos de la Biblia. No crea, ya van a decir, la otra semana no va a haber ningún músico.